Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a seguir trabajando con Grease Pencil en Blender 282. En este vídeo en concreto lo que vamos a trabajar es sobre el modo escultura para ver un poquito lo que hacen todas estas herramientas que están vinculadas al modo de escultura, que es una forma de trabajar muy curiosa porque no se asemeja a lo que sería el dibujo tradicional y creo que puede estar bastante bien, entonces pues vamos a ello, ¿vale? Voy a hacer un par de trazos simplemente porque el modo de escultura realmente no sirve para crear ningún trazo, sino que sirve para modificar los trazos que ya tenemos hechos, ¿vale? Entonces voy a pasar al modo escultura, ya sabéis, pasando aquí, y vamos a ir viendo los pinceles, ¿vale? El más habitual y el que se utiliza por defecto es el de Push, que es muy parecido al pincel de Grab. ¿En qué consiste? Pues básicamente tenemos este área de efecto, que es el área de efecto del pincel, y yo puedo simplemente pinchar y arrastrar para ir moviendo los puntos de control que forman este trazo hasta que realmente sale el área de efecto del trazo que tiene debajo. Como veis, puedo moverlo hasta que, ¿veis?, sale fuera. Eso es principalmente lo que lo diferencia del pincel Grab. El pincel Grab, cuando lo seleccionamos, pinchamos y aunque salgamos del área de efecto, como veis el pincel ya no está sobre el trazo, sigo pudiendo manipular el trazo. El pincel Push, como os digo, una vez ha salido, ya, aunque yo lo mueva por aquí, como veis, ya no se mueve en absoluto el trazo. Son las principales diferencias que tienen estos dos pinceles, ¿vale? Son muy parecidos, son los más habituales que se utilizan y ahí está la diferencia. En cuanto al pincel de Randomize, el de hacer aleatorio la superficie del trazo, simplemente si os fijáis, si empieza a moverlo por aquí, veréis que empieza a generar, por así decirlo, irregularidades. Se utiliza mucho para intentar simular el dibujo a mano alzada, aunque ya os digo, se utiliza más bien poco, ¿vale? Podemos, como en todos los pinceles de Grease Pencil y en el modo escultura en general, utilizar la tecla F para hacer más grande el área de efecto y Shift F para aumentar la fuerza del efecto, que como veis manipula este controlador y este otro. ¿De acuerdo? Tanto Randomize como Grab como Push solo tienen un modo de trabajo. Algo diferente ya pasa cuando nos centramos en estos pinceles de aquí arriba, por ejemplo Strength. Strength nos permite ajustar la fuerza del material. Si os fijáis aquí en estos trazos de Grease Pencil, realmente no son negros, aunque tengo, cuando los he creado en el modo Draw tenía el material black puesto, pero se ven como grises más que negro. Eso se debe a que cuando los he pintado con una fuerza del 50%, es decir, aunque el material era negro, viene ya con una opacidad del 50%, lo cual los hace que, como tienen un fondo blanco, se vean como este gris, ¿vale? Este pincel realmente sirve para modificar ese valor. Yo puedo ponerle ahora un valor de 1 y si os fijáis, allá donde paso, ¿veis? Aquí se aprecia bastante bien. Ha pasado de un gris a un negro, porque le he puesto una fuerza de 1. Si os fijáis aquí veréis también que tiene dos botoncitos, un más y un menos. El modo más es el modo que viene por defecto, que es el modo aditivo, es decir, que va a sumar esta fuerza a la fuerza que ya tenía el color original, y sin embargo, si pulso el menos, pasaremos a restar, es decir, como veis, voy a hacer esto un poquito más grande, ahí está, ahí lo veis mucho mejor. Pasamos a borrar, o lo que parece borrado, que realmente lo único que le estamos haciendo es quitarle opacidad al pincel, ¿vale? Hasta que, como veis, llega un momento en el que se hace transparente y queda esta especie de línea pequeñita que es simplemente la representación de por dónde va el trazo. Porque una de las cosas que os comenté en el vídeo anterior es que por norma general el pincel de borrado tampoco borraba trazos. Sí que llegaba al final a borrar los puntos, pero lo que hacía era quitar opacidad, ¿vale? Aquí pasa más o menos lo mismo, ¿vale? Si no queréis iros con estos dos botones, que es un poquito lento, podéis utilizar, dejarlo con el más activado, que es lo que yo recomiendo para poder
pintar y pulsar la tecla control para pasar al modo contrario. Es mucho más rápido y mucho más eficaz, ¿vale? Esto se aplicará en todos los pinceles que veáis estos dos botoncitos, ¿vale? Como veis, el Randomize no los tiene, Grab tampoco, Push tampoco, pero por ejemplo Thickness sí que lo tiene. ¿Cuál es la función de Thickness? La función de Thickness es modificar el grosor del trazo que ya tenemos dibujado, ¿vale? Sí que es cierto que cuando hemos dibujado, si tenemos una tableta digital, podemos utilizar esta función para ajustar el grosor del trazo con la fuerza que nosotros hacemos mientras estamos pintando. Pero si por alguna razón queremos editar ese trabajo, pues lo más sencillo es venirse aquí, marcar aquí el nuevo radio que le queremos poner. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, incluso un poquito más pequeño, y fijaros, simplemente, como veis, si yo hago clic y muevo mi pincel, se va cambiando el grosor del trazo hasta que se equipara con el grosor que tenemos aquí marcado. Con el control, pues haríamos lo contrario. Va a ir recortando ese grosor, que como os digo es el modo menos que aparece aquí, o modo sustractivo, ¿vale? Podéis ver lo de aditivo y sustractivo aquí. Aditivo y sustractivo. Acordaros, este panel es el mismo que tenemos aquí arriba. Después tenemos el pincel de Smooth. El pincel de Smooth no tiene modo aditivo y sustractivo, solamente tiene un modo, porque su finalidad es simplemente suavizar los trazos. Fijaros aquí que con Randomize he creado una zona muy irregular, pues si simplemente paso el pincel, veis, se va redondeando, se va suavizando los contornos del trazo que tengamos hechos, ¿vale? Bien, voy a ir un momento aquí a Draw, perdonad, Erase Stroke para borrar todo, y voy a dibujar un par de líneas nuevas, ¿vale? Para volver al modo escultura y ver el resto de pinceles. Por ejemplo, el pincel Twist es interesante, pero no se usa prácticamente nunca. Os explico lo que hace. Aunque yo creo que el dibujo lo ilustra bastante bien. Lo que va a hacer es retorcer el trazo, ¿vale? Fijaros, si yo hago clic y muevo un poquito el ratón, es importante moverlo, vais a ir viendo cómo se va retorciendo. No se está comportando del todo bien como a mí me gustaría, porque aquí no tengo suficientes puntos de control. Voy a irme a otra zona, a ver si aquí tampoco no era así como quería explicarlo, pero bueno, voy a entrar un momento en modo edición, voy a subdividir y subdividir y subdividir, ¿vale? Esto lo entenderéis un poquito más adelante cuando veamos el modo de edición, ¿vale? Pero básicamente lo que he hecho ha sido crear más puntos de control en el trazo, ¿vale? De esa forma, ahora veréis mucho más claramente, mucho más fluido, que lo que hace este pincel es retorcer sobre el centro en el que yo tengo el ratón, ¿veis? Y va creando pues estas especies de figuras en espiral. Si os fijáis, tiene modo aditivo y sustractivo. El modo sustractivo no lo va a enderezar, sino que lo que va a hacer es que esta curvatura se haga en el sentido contrario. Fijaros, perdonad, control y ahí lo tenemos, ¿veis? Esa curvatura ahora se está haciendo en el sentido contrario, ¿vale? Y es básicamente lo que hace este pincel. Es muy llamativo, muy bonito, pero ya os voy diciendo que no se usa nunca, ¿vale? Bien, el pincel Pitch, para ver el pincel Pitch necesito un par de trazos más para que lo entendáis bien. Epa. Perdonad, estoy trabajando con el ratón y aquí he chocado con un objeto en mi escritorio, no me lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Bueno, como os decía, el pincel Pitch, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es atraer o repeler los trazos hacia el centro, ¿vale? El modo por defecto, ¿vale? Porque tiene modo aditivo y sustractivo. El modo por defecto, el modo aditivo, lo que va a hacer es juntar los trazos hacia el centro del ratón. ¿Veis? Es como un área de efecto que los va uniendo hacia el centro. Mientras que si pulso la tecla control, lo que voy a ir haciendo es justo lo contrario. Repelerlos desde el centro. Como veis, algunas veces es útil para
sacar espacio entre los trazos sin deformar demasiado la forma. Y bueno, ahí está, ¿vale? El último pincel que nos quedaría por ver de este modo, voy a hacer un par de trazos más, ¿vale? Es el pincel de clonación, que si os digo la verdad, a mí no me gusta como está implementado, ¿vale? Nos va a permitir copiar trazos o partes de trazos, pero ya os digo, a mí no me gusta cómo está implementado. Seguramente se deba a que yo he sido durante muchos años usuario de Photoshop y la mecánica que tiene Photoshop en su pincel de clonación me parece fantástica y la tengo muy interiorizada. Y aquí funciona de una forma bastante diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo ahora hago clic, me va a tirar un error. Pues no, perdonad, estoy con el pinch, con el pincel de clonación. Si hago clic, vale, me está clonando esto porque proviene de la prueba anterior que he estado haciendo con el pincel, ¿vale? Si vosotros intentáis hacer esto, vais a tener un problema. Os va a tirar un mensaje. Os va a tirar un mensaje, un warning de que no hay nada que copiar porque no tenemos nada guardado en el portapapeles. Yo sí que lo tenía, ¿vale? He estado haciendo antes unas pruebas y sí que lo tenía. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo, ¿vale? Voy a ir un momentito y voy a borrar esto porque tengo ahora mismo demasiadas cosas y voy a dibujar, pues yo que sé, un círculo y algo parecido a un cuadrado, ¿vale? Y vamos a volver al modo escultura. ¿Qué problema tiene este sistema? Y el problema principal es que para poder copiar algo en el portapapeles no se hace directamente con comando C, comando V o control C, control V si trabajáis en Windows, sino que tenemos que activar estos tres botoncitos que tenemos aquí para que nos salga aquí un menú. Fijaros, si yo activo este botón o este, me va a salir este menú, pero no aparece si no activáis este botón. También nos va a salir esta caja o herramienta de selección, ¿vale? Entonces, una vez hemos activado cualquiera de estos tres botones, realmente da absolutamente igual cuál utilicéis. Yo suelo utilizar el tercero, pero por manías mías podéis utilizar cualquiera de los tres. Lo que vamos a hacer es seleccionar el elemento que queremos copiar. Veis que se ha quedado así como iluminado, y ahora es cuando tendremos que hacer control C para copiar en el portapapeles o comando C en el caso de Macintosh y volver al pincel de clonación y hacer clic, ¿veis? Y ahí donde hagamos clic se copiará nuestro diseño. A mí no me gusta este sistema, ya os digo, porque me parece ortopédico, súper lento. Además, si os fijáis, se ha quedado esto iluminado igual que estos tres, porque ahora están todos seleccionados. Entonces, si ahora quisiese copiar el cuadrado, tendría que deseleccionarlo todo, desde seleccionar para seleccionar ninguno, ¿vale? O con Alt A, que es lo que yo os recomiendo, y ahora volver a seleccionar tanto. Podemos utilizar esta herramienta que he utilizado antes, o podría utilizar cualquiera de las que aparecen aquí, ¿vale? Yo voy a utilizar ahora pues la de Box Select, ¿veis? Voy a hacer Alt A para deseleccionarlo, o voy a utilizar la de círculo, que como veis es un círculo que me permite seleccionar el trazo, ¿vale? En principio ahora con comando C debería copiarlo y aquí, perdón, por alguna razón no me la ha seleccionado como yo esperaba. Vamos a ver un momentito. Ahí está seleccionado, comando C, ya está copiado. Y ahora, ¿veis? Ahí está el cuadrado puesto, ¿de acuerdo? En principio es esto casi todo lo que quería explicaros. Os quiero explicar una última cosa de este panel de aquí arriba, y es este botoncito que pone multiframe. Multiframe nos permite trabajar a lo largo de la línea de tiempo, ¿vale? Voy a crear una nueva escena para que lo veáis más claramente y voy a dibujar aquí una pelota. Me voy a pasar al fotograma, como veis, al
aquí abajo al fotograma 5 y voy a dibujar la pelota aquí, ¿vale? Esto en principio ya es una animación con muy poco interés, pero como veis es una animación. Y si me voy al modo escultura, esto sirve principalmente para lo siguiente. Activáis la herramienta multiframe y veréis que al activar la herramienta multiframe desaparece el onion skinning. Esto es un onion skinning, ¿vale? Desaparece el onion skinning de otros fotogramas. Es decir, yo solamente podría manipular este fotograma. Pero lo que hay que hacer es simplemente esto, pinchar y arrastrar todos los fotogramas con los que queremos trabajar simultáneamente. Y veis, eso me vuelve a traer este fotograma y ahora ya podría, como veis, trabajar sobre ambos fotogramas de forma simultánea. Pues por ejemplo, intentando hacer coincidir el tamaño de ambas esferas, ¿vale? Ahora lo desactivo y veis, ya volvería a estar otra vez correctamente, ¿vale? Este sistema es bastante útil cuando tenemos que modificar el mismo objeto en diferentes fotogramas y cuando parte de lo que hagamos va a depender de otros fotogramas, ¿vale? Pero bueno, en principio esto era todo lo que os quería comentar sobre el modo de escultura en Grease Pencil y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.